Buenas noches muchachos, pues como yo les había dicho, había un video, el video anterior les explicaba, aunque no era un ejercicio como tal, les estaba explicando a qué hace referencia los radianes o los radicales, bueno los radianes mejor, en el plano, cómo se ubicarían, ¿listo? Obviamente va asociado con esto. Aquí pues vamos a hacer unos procedimientos matemáticos y al final vamos a hacer la gráfica que nos va a servir al ver, o sea, que nos va a, la vamos a interpretar mejor pues viendo el primer video, ¿listo? Para que quede más fácil. Entonces me dice, calcula la amplitud, periodo y desplazamiento de base de la función y igual a 2 seno de x más pi medios. Listo, hay que mirar una cosa. En este caso, pues lo que ustedes observan aquí son las variables. Yo las simbolicé como A, B y C para que quede más fácil. A va a ser mi amplitud, B va a ser mi frecuencia y C va a ser mi base. ¿Listo? Es muy sencillo. Aparte de eso, pues vamos a graficar a ver cómo nos queda. Entonces, para poder realizar el ejercicio, primero debemos interpretar a qué hace referencia cada uno. La amplitud es lo amplio de que va a ser mi gráfica. La frecuencia es las veces que se va a repetir, por decirlo así. Y la fase es donde inicia y donde termina. ¿Sí? Eso es lo teórico. Listo. Pero para nosotros hacer la gráfica bien debemos saber hacer estos pasos, interpretar la gráfica básica y de ahí partir a la gráfica final. Pues esto lo vamos a hacer poco a poco para que no nos sentamos perdidos. Entonces, es muy importante aplicar esta propiedad. De esta propiedad yo calculo las tres cosas. ¿Sí? ¿Cómo hago la deducción? Yo pongo mi propiedad. Y es igual a por seno de bx menos, perdón, más c. Listo, muy bien. Y abajo voy a poner mi función original. ¿Qué dice mi función original? Mi función original me dice que y es igual a 2 por seno ¿sí? de x más pi medios. Listo, muy fácil. Entonces, como estamos haciendo hasta ahora lo más fácil, lo más básico, porque estamos hasta ahora empezando a hacer funciones trigonométricas, lo vamos a hacer de esta manera. ¿Sí? Son ejercicios que van a ser muy parecidos, pero al hacer el procedimiento nos vamos a dar cuenta que puede cambiar. Listo, entonces, puede cambiar en el sentido, porque parecido que cambiar sería algo completamente opuesto, puede cambiar algún valor. ¿Listo? Bien. Lo voy a deducir de arriba hacia abajo. Tengo mi función y, tengo mi función y. Tengo a, abajo es 2. Por lo tanto, automáticamente con esta propiedad ya estoy calculando la amplitud. La amplitud es 2. Seno, que sigue siendo seno, y bx sería x. Listo, entonces aquí es donde debo empezar a interpretar lo que voy a hacer. Si bx es x, entonces yo tengo que darle un valor a b, porque b no está ahí de adorno. Y entonces el valor que tiene b al multiplicarse con x me tiene que dar x para que estos dos sean este. Entonces, el único valor que multiplicado con x me da x pues es 1. Por lo tanto, b vale 1. ¿Listo? Y la fase va a ser pi medios. Recuerden que pi medios, basados en el video anterior que vimos, pi medios hace referencia a 90. ¿Listo? Entonces la gráfica va a ser muy parecida a la que ya hicimos. ¿Listo? Voy a poner aquí los valores que ya he sacado. A, mi amplitud es 2, ¿cierto? Mi b, recuerden que b en este caso es el número que multiplicado con x me da x, que sería 1. Y de ahí parte otra propiedad. ¿Listo? Bueno, voy a borrar esto. Bueno, voy a tener en cuenta aquí que c es igual a pi medios o 90. Pero entonces tenemos que acostumbrarnos a manejar en las funciones los radianes y que no nos asuste. Nos demos cuenta que no es difícil. Listo. Ya hice lo primero. Debo mirar una cosa. Tengo mi frecuencia. ¿Listo? Pero la frecuencia, esto es parte de física, siempre está asociada con el periodo. ¿Listo? El periodo pues es un tiempo. Eso es lo que hace referencia que la fórmula tenga t. La frecuencia, una frecuencia, siempre está asociada a un periodo, o sea, a un tiempo. Es decir, cuando yo tengo mi frecuencia, la puedo aplicar para calcular mi periodo. En este caso, aunque aquí no nos dice calcule el periodo, lo vamos a calcular como tal para que nuestra gráfica quede mejor. ¿Listo? Y para que la gráfica tenga una finalidad, en este caso en tiempo.
¿Listo? O sea, el tiempo me va a decir cuándo va a terminar mi gráfica, ¿sí? Si la hiciéramos en tiempo real. Listo, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, lo primero que yo voy a hacer como tal es reemplazar mi fórmula de periodo. Periodo se simboliza con T igual a 2pi, esto es una constante, sobre B o sobre frecuencia. ¿Listo? Teniendo en cuenta que T hace referencia a periodo porque es tiempo. ¿Listo? Entonces me va a quedar que el periodo T o tiempo es igual a 2pi sobre B. ¿Y cuánto vale B? 1. Que quiere decir que sería 2pi dividido 1, que sería 2pi. ¿Listo? Y ese valor va a ser muy importante porque ese valor me va a hacer referencia a mi ciclo completo en mi gráfica. ¿Y qué quiere decir ciclo completo? Ciclo completo es como cuando yo doy una vuelta y empiezo en una posición y termino en la otra, pues hice un ciclo. ¿Ya? Eso es un ciclo. 2 ciclos serían 2 vueltas, 3 ciclos serían 3 vueltas, etcétera, etcétera. Quiere decir que aquí es donde la gráfica va a terminar y a la vez va a empezar la siguiente, ¿sí? Recuerden que la idea es que la gráfica haga esto porque es una función. Entonces, teniendo en cuenta lo que vimos en el video anterior, una vuelta en gráfica equivale a hacer esto: empezar en 0 y terminar en 0, ¿sí? Hice lo mismo arriba y abajo, porque si yo simplemente hago esto, simplemente estoy dando media vuelta, ¿ya? Pero si hago esto, hago una vuelta entera, ¿sí? En gráfica, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que en este caso, este 2pi es cuando termina, porque ya al empezar otro ciclo, ¿sí? O otra gráfica, al hacer esto, ya está haciendo repeticiones. ¿Cuáles son las repeticiones? Pues esto es una repetición de esto y esto es una repetición de esto. Entonces, a eso hace referencia el 2pi, ¿listo? Entonces, ese 2pi lo voy a dejar por acá porque me va a servir ahorita, obviamente. 2pi, listo. Perfecto. Espero que lo entiendan. Igual si tienen dudas lo pueden ver varias veces porque este video, como por lo que tiene tanto radian y tanta cosa, se puede uno volver loco. Perfecto, listo. Muy bien. Ya tengo el periodo. Vamos a mirar qué nos pide, qué más nos pide. Tenemos la amplitud es 2, nos pide la fase. La fase es el proceso más largo, pero es divertido de hacer. ¿Por qué? Porque es hacer una igualdad en 0. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir que la igualdad en 0? Que cuando yo vaya a hacer mi gráfica, la gráfica va a empezar en 0. Pero pues recuerdan que yo al principio les dije que primero tenemos que hacer una gráfica estándar y sobre esa gráfica se hace la otra. Entonces lo que estoy haciendo aquí es mi gráfica estándar. Mi gráfica estándar empieza en 0 y termina en 2pi. Esa es mi gráfica estándar. ¿Listo? Entonces, ¿qué les parece si hago la gráfica estándar aquí abajo para que no nos perdamos? Entonces, yo tengo mi gráfica estándar que empieza en 0 y termina en 2pi, que fue lo que calculamos. ¿Listo? Siempre mi gráfica estándar empieza en 0 porque es mi gráfica estándar. ¿Listo? Aquí se ve un poquito más gordita, pero ustedes saben que es igual. Listo. Ahora, con base a ese 0 y a ese 2pi, pues voy a calcular por dónde en realidad pasa mi gráfica. ¿Listo? Siempre debo guiarme por mi gráfica estándar. Vuelvo y digo, siempre. ¿Listo? Y esto es como si fuera una fórmula constante. ¿Sí? Siempre va a ser lo mismo. ¿Listo? Bueno, o sea, todos los ejercicios que hagamos los basamos en la gráfica estándar. Listo. Tengo mi gráfica estándar. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo saber que para hacer la fase debo igualar la función a 0. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda y, ¿sí?, que es igual a 2 seno de x más pi sobre 2. Y todo eso lo igualo a 0. ¿Y cómo lo igualo a 0? Tengan en cuenta que lo que yo voy a igualar a 0 es lo que está dentro del paréntesis. Pero teniendo en cuenta dónde inicia mi gráfica y dónde termina. ¿Sí? Para que me quede bien tengo que mirar en dónde empieza y en dónde termina. ¿Dónde empieza? Cuando vale 0 y termina cuando x vale 2pi.
Entonces, basado en eso, es que yo hago la igualación a 0. Entonces, voy a coger x más pi y lo voy a igualar en los dos lados. Me va a quedar x más pi igual a 0. Y al despejarlo, pues me va a quedar x igual a menos pi. ¿Listo? No tiene ningún problema. Ahora, x más pi medios, perdón, aquí es pi medios, por lo tanto aquí me queda menos pi medios. ¿Listo? Qué pena. Listo. Ya tengo mi primer valor. Este va a ser mi valor inicial de la gráfica de la función. Ese sí es. ¿Sí ven que se necesita la estándar? Listo. Ahora hago lo mismo pero con 2pi. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. X más pi medios va a ser igual a 2pi. Entonces aquí el proceso es un poquito más largo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Que x va a ser igual a 2pi menos pi medios. Está sumando, pasa a restar. Y aquí pues voy a borrar acá teniendo en cuenta que inicia, qué pena el desorden, inicia en menos pi medios. Siempre inicia, en este caso inicia, no siempre, en este caso inicia menos pi medios. Listo. Entonces voy a continuar por acá. Voy a continuar acá. Listo, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto me va a quedar x igual a 2pi menos pi medios. Y esto pues lo pongo sobre 1 para que me quede más fácil al hacerlo como operación de fracciones. Teniendo en cuenta que como es una resta se opera de esta manera. 2 por 1 sería 2. 2pi por 2 sería 4pi. Y pi por 1 pues sería menos 1pi o menos pi. Eso me va a quedar 4 menos 1, 3pi sobre 2. Y esta sería el valor donde termina. ¿Sí? Termina en 3pi medios. ¿Listo? Muy bien. Ya tengo los dos valores. Ahora lo único que me queda es graficarlo. ¿Listo? Yo sé que es un poquito enredado, pero se puede hacer. Voy a hacerlo de manera rápida. Voy a ubicar menos pi medios, que sería por acá, porque estamos en x. Y terminaría en 3pi medios, teniendo en cuenta que aquí sería 0, aquí sería pi medios, ¿sí? Aquí sería pi, aquí sería 3pi medios, es el que le sigue, ¿sí? Pi, o sea que mi gráfica, si lo ubicamos con los puntos, ¿sí? En este caso, voy a poner esto acá, ¿sí? Mi gráfica empezaría acá, haría esto, ¿sí? Si lo ubicamos como puntos normales. ¿Qué pasa? Ahí cualquiera me va a decir, va a pasar por cualquier valor. Pero, si ustedes se dan cuenta, falta ubicar el 0. ¿Listo? El 0 es el que me va a ubicar mi gráfica como tal. Por lo tanto, ¿por qué lo hice así? Para que no nos confundamos. ¿Cómo me quedaría la gráfica en realidad? Me quedaría de la siguiente manera. Menos pi medios el 0. ¿Sí? Aquí sería pi. Y aquí sería, recuerden que primero es pi medios, después iría pi y después iría 3pi medios. ¿Sí ven que es necesario aprender lo que hicimos antes en la gráfica? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto va a ser esto y va a terminar acá. Ese va a ser su ciclo. Ahora, profe, ¿hasta dónde va a llegar? Arriba y abajo. Pues esa es la amplitud. Quiere decir que va a llegar hasta 2 y hasta menos 2 en todos los casos. Acá también y acá también. Y esa sería la solución del ejercicio. Como ustedes observan, ya se ve una función completa con gráfica y con una amplitud, con una frecuencia y con un tiempo. Listo, espero que lo hayan entendido, no se vayan a confundir con las gráficas. Lo hice de las dos maneras para que nos demos cuenta que el 0 también se debe ubicar, porque es que a veces nosotros omitimos el 0. El 0 también lo debo ubicar. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos.